Ya la estoy grabando y ya les comparto. Pura vida, gracias. Ok. Entonces, les decía que todo proyecto tiene un inicio, una formulación, ¿verdad? Una etapa inicial donde se hace una reunión, incluso en este caso ustedes se reúnen y se ponen de acuerdo. En la vida real, pues es una reunión formal, ¿no? Con la gerencia, con los dueños del negocio, con los representantes de las partes. Si es un outsourcing, si es una subcontratación, tienen que estar presentes las partes. Y normalmente se nombra un encargado en cada parte, digamos, hay un gerente de proyectos en ambas partes. Entonces, a partir de ahí, ambos gerentes van a estar poniéndose de acuerdo con el proyecto, con el seguimiento. La planificación conlleva una gran cantidad de procesos y de acciones que hay que tomar que no, pues obviamente no son parte de este curso. Pero ustedes sí tienen que planificar, digamos, que cómo lo van a hacer el proyecto, si es una empresa real, si es una empresa inventada, sobre qué áreas o qué departamentos de la empresa se va a hacer el proyecto, qué modelo dimensional van a utilizar, etcétera, ¿no? Incluso hasta la asignación de tareas entre ustedes. ¿Okay? Entonces aquí habla de una planificación, de una fase de desarrollo, del equipo de desarrollo y las consideraciones para administración del proyecto. Pero esto es, como les digo, muy básico porque es el curso de Data Warehouse, no es el curso de administración de proyectos. Bien, dice que la fase de planeación y administración del proyecto no compete solo al project manager, ¿verdad? No, esto es lo que le conocemos como el PM, un project manager. No es algo que le compete, digamos, si ustedes nombran, que me gustaría que nombre un representante, un director del equipo, esta fase pues no es algo que le va a tocar solo a esa persona. Dice que debe asegurar el cumplimiento con el negocio, definir el tamaño y la arquitectura. Entonces, por ejemplo, en el tamaño ustedes tienen que definir lo que les decía, o sea, qué áreas van a abarcar. Si va a ser toda la empresa, si va a ser solamente un departamento. La vez pasada les decía, por ejemplo, que habían hecho un proyecto en la Asamblea Legislativa. Yo no me imagino un proyecto en toda la Asamblea Legislativa. Posiblemente era solo sobre alguna pequeña área, algún departamento de la Asamblea Legislativa. Igualmente, cuando se hizo un proyecto sobre el OIJ, pues no es todo sobre el OIJ, posiblemente sobre la parte de criminología o una cosa así. Hay que definir bien el tamaño y la arquitectura viene a llevar aspectos como, digamos, si va a ser un desarrollo top-down o bottom-up, si va a ser qué herramientas se va a utilizar, de qué manera, como una estructura, digamos, de que va a tener el proyecto. Dice que más del 50% de los proyectos de Data Warehouse se consideran un fracaso. Esto no es nuevo, o sea, no solo los proyectos de Data Warehouse, ¿verdad? Los proyectos de TI en general son considerados un fracaso. Nada más para ver si lo puedo localizar, no, hace mucho tiempo que no lo consulto. El Standing Group. Ese Standing Group ellos es una organización que cada cierto tiempo ellos están sacando estadísticas y sacan estadísticas bastante interesantes de los proyectos y a nivel internacional, ¿verdad? Y ellos hacen una serie de gráficos, ¿verdad? Y ponen ahí, digamos, el porcentaje de proyectos exitosos, proyectos fracasados, y entonces
es interesante porque los porcentajes de proyectos fracasados son alarmantes, ¿verdad? Alarmantes, pero digamos, no solo en Costa Rica, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, si uno se ingresa ahí y empieza a revisar los gráficos y todo, dice, sí, un informe más famoso sobre el fracaso de los proyectos. Dice, en el sector de las tecnologías de información y suele realizarse cada 2 años. El informe critica si los proyectos se terminaron en base a tiempo, presupuesto y cumplimiento de requisitos. Esto, bueno, aquí dice que el 2015, pero bueno, es cada 2 años, por ahí debe estar uno más reciente. Yo hace mucho que no lo consulto esto. Entonces, si nos ponemos a revisar a nivel mundial, hay una serie de estadísticas en cuanto a fracaso de proyectos y son bastante alarmantes porque los proyectos casi por lo general fracasan. Y una de las razones por las que fracasan es precisamente porque al inicio no se tenían bien claros los objetivos, no se tenían bien claros los requerimientos que se debían cumplir, no se estableció bien el presupuesto, algunos fracasan porque el presupuesto no fue lo suficiente, otros fracasan porque el tiempo no, digamos, Costa Rica hace un proyecto de carreteras y la carretera está pactada para hacerla en un año. El proyecto de Limón, por ejemplo, está pactado para 5 años y ya están pidiendo más tiempo. Y resulta que no duran 5 años, sino que duran 10. Entonces, el proyecto se hace, pero se considera un fracaso en cuanto al tiempo, ¿verdad? Ahora, si el proyecto costó el doble del presupuesto estimado inicialmente, pues es un fracaso también en cuanto al presupuesto. Y si usted planea hacer una casa, una construcción de una vivienda, de su casa, y usted le estima un monto y le costó el doble, o usted estimó que la iba a hacer en 3 meses y duró 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Entonces, por ahí también se considera el fracaso. Entonces, en este asunto es muy importante la fase de planeación, por eso es que la fase de planeación requiere tanto esfuerzo, porque es donde yo tengo que asegurarme de lo que voy a hacer, ¿verdad? Si yo voy a planearla o a planificar, digamos, la construcción de esa vivienda, yo tengo que estar reunido con las personas involucradas y tener bien claro el concepto, el tema de los materiales, de la entrega a tiempo de los materiales, de aspectos relacionados con planos y permisos, aspectos relacionados con estudios de suelo, digamos, de si el terreno es factible, todo lo relacionado con lo que es la mano de obra y todo eso, ¿verdad? Se da mucho, por ejemplo, que en proyectos de construcción los constructores dejan botado el proyecto, se van y dejan el proyecto a medio terminar por diversas razones. Pero bueno, entonces, esto es bastante importante, ¿verdad? Entonces ustedes en su proyecto tienen que estar muy conscientes de esto, ¿verdad? Aquí en este gráfico habla de lo que es la parte del soporte de datos, de la parte de los análisis, el mantenimiento, los datos de la organización y todas esas áreas, verá que debemos conocer para poder hacer la planeación. El tema aquí es que si el proyecto es inventado, cuesta más, porque tengo que empezar a inventar todo. Si Ahora, puede ser que un híbrido, ¿no? Que no sea del todo inventado ni del todo real. O sea, puede ser que me base en una empresa real, pero que una parte yo la invente. ¿Verdad? Necesitamos un data warehouse, pregunta, ¿verdad? Determinar los factores clave, preguntas y respuestas clave, expectativas versus realidad, establecer los objetivos a lograr mediante el data warehouse, lista de beneficios reales y expectativas. Dividir por departamento. O sea, aquí yo tengo que tener claro los objetivos, qué es lo que se espera, las expectativas. Dividir por departamento para ver si voy a abarcar todos los departamentos o si solo me voy a concentrar solo en un departamento, ¿verdad? Y empezar
a trabajar sobre eso. Luego la gestión de riesgos, que también es parte de la gerencia de proyectos. La gestión de riesgos ahora está muy de moda porque, bueno, siempre ha estado de moda, por lo menos acá en Costa Rica, porque la Comisión Nacional de Emergencias tiene todo un departamento de gestión de riesgos, ¿verdad? Y, y entonces ya cuando llega la temporada de invierno y todo eso, ahora que en estos días que han habido inundaciones y todo eso, pues ya ahí todo eso está contemplado en la parte de la gestión de riesgo, ¿verdad? ¿Qué pérdidas podrían generarse? ¿Qué oportunidades podrían desperdiciarse? Establece probabilidad, el riesgo, ¿verdad? El riesgo o la gestión de riesgos establece la probabilidad, el impacto y acciones para administrar el riesgo. Este último se le conoce como la gestión del riesgo, ¿verdad? Las acciones que yo voy a tomar. Y ahí hay una matriz, un cuadro colorido, que tienen en dos ejes, ¿verdad? En un eje tiene el impacto y en el otro tiene la probabilidad, ¿verdad? Entonces, eh, a mayor probabilidad, mayor impacto, ¿verdad? Entonces, ahí en el cuadro verde se considera crítico. En el cuadro amarillo, eh, hay una probabilidad alta, pero el impacto es medio, ¿verdad? El impacto no es tanto. Y el cuadro azul, pues, hay una baja probabilidad y hay un bajo impacto, ¿sí? Entonces, podemos sacar muchos ejemplos de la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ahorita se corte el frío eléctrico en sus viviendas? ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Verdad? Si se quedan ahorita sin frío eléctrico, bueno, ya no pueden estar conectados, ya no pueden, ya tienen problemas con la clase, pero van a tener otra serie de problemas ahí en su casa. Pero a nivel de este curso, por ejemplo, el impacto es que van a tener problemas para poder estar en la clase, para conectarse o lo que haya que hacer en la clase. Pero el impacto es alto o es bajo, ¿ok? ¿Qué pasa si se va la electricidad y es una fábrica? ¿Verdad? Una fábrica donde hay muchas maquinarias y hay y depende mucho de la corriente eléctrica, ¿va? Y no tienen una planta de emergencias. El impacto es muy alto, se para la producción. Eh, el impacto, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuál es la probabilidad de que se vaya la electricidad, ¿verdad? ¿Cómo yo mido esa probabilidad? Y casi siempre esas probabilidades se miden con base en la historia, ¿verdad? Porque, en, por ejemplo, yo vivo en una zona donde el agua se va los domingos. Entonces, Jay, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el agua me falle a mí un domingo, ahí la probabilidad prácticamente es 100. Se va todos los domingos. Igual con la luz, o sea, yo estaba en pueblos, en lugares donde a cada rato falla el fluido eléctrico, pero a cada rato. Explotan transformadores, no sé, pasa lo que pasa, pero a cada rato se va. Y he estado en lugares donde nunca falta, prácticamente nunca hay un corte de fluido eléctrico. Entonces, la única forma de medir esa probabilidad es teniendo un poco de historia, ¿verdad? Conociendo un poco la historia. Hay algunos métodos ahí también un poquito matemáticos y probabilísticos, ¿verdad? Estadísticos, pero siempre basados en la historia. Y ustedes saben que las probabilidades, la probabilidad más alta es 1, ¿verdad? Y la probabilidad más baja es 0, ¿sí? Por eso dicen que cuando se tira una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga a un lado o el otro? Pues la probabilidad es de un 50, ¿no? De un 0.5. Tiene dos posibilidades. Uh-huh. Cuando se tira un dado, hay una entre 6 posibilidades, ¿verdad? Porque tiene 6 caras, 6 lados. Si todas las caras fueran iguales, por ejemplo, si todas las caras tuvieran el número 6 en el dado, pues la probabilidad de que caiga el número 6 es 1. Es toda es total, ¿verdad? Eh,
como la moneda esa, que es igual por ambos lados. Pero la tira y cae, no sé, escudo o corona, pero es que por ambos lados es igual. Y la vi en una película. Eh, entonces, aquí hay que jugar con la probabilidad y con el impacto. Puede ser una probabilidad muy alta, pero puede ser el impacto muy bajo. ¿Sí? En época lluviosa, salir a la calle y que me caiga un aguacero, la probabilidad es muy alta. Y no llevo paraguas ni nada, pero ¿cuál es el impacto? Yo creo que depende también, ¿verdad? Depende de otros factores, ¿verdad? Porque hay personas que les cae una gota de agua y se enferman, ¿verdad? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la boda, ¿verdad? El ejemplo de la boda es, el proyecto consiste en planificar una boda. Y la boda, los encargados, la empresa que está en cargo de la planificación de la boda, una de las primeras condiciones que tiene es que la boda tiene que ser al aire libre, ¿verdad? Y los que han estado en bodas o han tenido que ver con planificar bodas saben todo lo que eso incluye, ¿verdad? Yo estuve en un momento en esa parte, en esa tarea y puñes, no quedé convidado, ¿verdad? Eh, me quedaron mal los músicos, se vino un aguacero, pero así un aguacero de aquellos. Y entonces, una boda al aire libre y se viene un aguacero, ¿ah? Y estamos en temporada lluviosa, ¿cuál es la probabilidad de que ese aguacero caiga? Como como el video este de la canción, ¿verdad? Ahora, la gestión que dice ahí, la parte donde dice cómo accionar para administrar el riesgo, hay varias maneras. Por ejemplo, yo podría pensar en la boda tener unos toldos, ¿verdad? Y decir, bueno, y si llueve nos metemos bajo los toldos. Y eso se llama mitigar, o sea, yo estoy pensando en un riesgo y yo lo voy a mitigar, yo lo quiero mitigar. Pero hay varias acciones que yo puedo tomar ante un riesgo. Una podría ser evadirlo, tratar de evadirlo, o sea, eh, por ejemplo, la famosa película esta de Armagedón, cuando el meteorito viene, eh, y ahí mandan a las naves estas, a Bruce Willis, a explotarlo, ¿no? Pero entonces se está evadiendo o se está mitigando, porque puede existir la probabilidad de que todavía caigan algunos pedazos, ¿no? Y muy grandes. Entonces, tal vez lo que se está haciendo es mitigando el impacto, ¿verdad? Tal vez lo que se está haciendo es mitigando el impacto. Evadirlo sería que yo me pueda deshacer por completo del riesgo, ¿verdad? Eh, ¿Qué otras opciones hay? Otra es trasladárselo a otro, pasarle la pelota a otro, ¿verdad? El caso más típico son los pólizas de seguros, ¿sí? Si yo sé que mi casa se puede quemar, hay una probabilidad y hay un riesgo ahí latente, le pongo una póliza de incendio. Entonces yo le estoy trasladando la bronca al INS, ¿verdad? Hay maneras de mitigarlo o evadirlo o trasladarlo. Y la otra es aceptarlo, ¿verdad? La otra es aceptarlo, ok. Viene el meteorito, pero cuando llegue a la Tierra ya el impacto va a ser menor. Es pequeño, no sé, y se cree que va a caer en el mar, por ejemplo. Entonces, ya, aceptémoslo, ¿verdad? Aceptemos el riesgo. Ahora, vea que es una probabilidad, puede que no ocurra. O sea, los riesgos no es que ya se sabe que van, los riesgos es que podría pasar. Puede ser que el meteorito al final de cuentas, como
como la nave esta, que, bueno, dicen que es una nave, pero que supuestamente venía en dirección hacia la Tierra y al final pasó de largo, ¿no? O sea, puede ser que yo espere un impacto, que haya una probabilidad de que algo me ocurra, pero puede ser que no ocurra. Lo que pasa es que yo estoy preparado para que ocurra, porque puede ser que en la boda, ya resulta que hizo un sol tremendo, no llovió, pero yo estaba preparado con unos toldos por si llovía, ¿verdad? Puede ser que la orquesta que yo contraté de los músicos al final de cuentas no me llegó, pero yo estaba preparado ahí con un equipo de sonido. Entonces yo estoy, o puede ser que sí llegaron y no hubo ningún problema. Que fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Los músicos no llegaron y bueno, yo tenía un equipo de sonido por ahí para solventar el problema, pero entonces digamos, existe una probabilidad de un riesgo, ese riesgo puede impactarnos de bajo o medio alto y también existen maneras de gestionarlo. Es decir, yo no me quedo de brazos cruzados, o por lo menos los identifico, ¿no? Lo importante es que los pueda identificar, es que el problema es cuando las personas ni siquiera lo pueden identificar, ¿verdad? Digamos, si uno puede identificar los riesgos, puede tomar algunas acciones, pero si ni siquiera los identificas. Ahora, puede ser que los identifiques, pero cuando los identificas, hay algunos que decís, a esto no le voy a parar pelota. A estos no importa, si ocurran, que ocurran. Le voy a dar más importancia a estos otros. Lo curioso es que un riesgo que puede ser inofensivo, en el pasar del tiempo puede convertirse en ofensivo, ¿verdad? Un riesgo que yo analicé inicialmente y que creí que no había que darle mayor importancia, al pasar del tiempo podría ser que cambie, que cambie de estatus y se convierta en un riesgo de un gran impacto, en caso de que se materialice. La Comisión de Emergencias vive haciendo una serie de gestiones y todo para estar preparada cuando viene un huracán, por ejemplo, ese tipo de cosas, en caso de que se materialice. Puede ser que al final de cuentas pasó de largo, pero hay una preparación, hay toda una gestión del riesgo en el sentido de que qué pasa si esto se materializa y cómo nos va a impactar y qué tanto nos va a impactar. Ese cuadro lo que refleja es eso, o sea, una probabilidad muy alta de que ocurra y el impacto, o sea, cuando empezamos a tener los problemas de la pandemia, que empezó a subir los casos, y empezó a subir la probabilidad de que los hospitales se saturaran. Y al subir esa probabilidad de que los hospitales se saturaran, ¿y cuál iba a ser el impacto? Muy alto, hasta llegar a un punto crítico. Muy bien. Y ahí ustedes podrán ya cada uno sacar sus propios riesgos de su vida, de sus proyectos, de todo. O sea, todo. Para empezar en esta vida prácticamente todo es un proyecto. Desde casarse hasta planear o planificar tener un hijo, casarse, comprar un carro, comprar una casa, sacar una carrera. Todos son proyectos y en todos hay riesgos, ¿verdad? En todos hay riesgos. En unos riesgos muy altos, con muy alta probabilidad y muy alto impacto, o con muy alta probabilidad y bajo impacto, o con baja probabilidad y bajo impacto. O sea, todas las combinaciones que podemos ver ahí. Ahora es la probabilidad de que al viajar en un avión, el avión se caiga. Sí. Pero esa probabilidad crece conforme entre más viaje yo en avión, ¿verdad? Entre más viajes, entre más seguido viaje en avión, la probabilidad crece más. Igual con otros casos, ¿no? Muy bien. Quería dedicarles este tiempo a esto porque es parte de lo que tienen que hacer
Yo no me pongo tan exigente porque, repito, y les vuelvo a insistir, no es un curso de administración de proyectos, porque la parte de administración de proyectos ahí sí lo tomamos con toda la rigurosidad del caso, hasta usamos paquetes estadísticos y se hace una serie de simulaciones y escenarios y todo eso. Pero digamos, aquí en este caso no, pero sí por lo menos hay que identificarlos y ver las probabilidades y el impacto, pero por lo menos identificarlos, ¿verdad? Ustedes tienen un proyecto y empiezan a identificar los riesgos. La forma de identificarlos es simple y sencillamente hacer una lista. Y se acostumbra a hacerla desde el más importante hasta el menos importante, en ese orden, digamos. Yo voy a poner de primero el riesgo que yo considere más importante y después lo voy bajando hasta el más insignificante. Sí. Ok. Entonces, bueno, el tema ese de la boda es, ya ustedes podrán imaginarse, ¿eh? Todas las posibles, todas las posibilidades que se pueden dar. Eh, hasta llegar al punto de que el cura se enferme y no llegue, ¿verdad? Eh, bien. Okay. No, es que me da risa porque me acuerdo de películas y entonces me da mucha risa. Hay una película que se llama Propuesta en Año Bisiesto, ¿verdad? Y es una película que está llena de un montón de pachos, ¿verdad? En un solo viaje ocurren cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y, y eso es lo que pasa, digamos, uno hace algo, planea un viaje, planea algo y no tiene la menor idea de lo que le puede pasar, ¿verdad? Y yo una vez planeé un viaje a una finca y estuve como 3 días allá en la finca porque hubo una inundación y no podía salir, ¿verdad? Y según yo iba y venía en ese mismo día y sin ningún problema y estuve 3 días refugiado en una casa porque no podía salir por la inundación. Ok, entonces acá dice requerimientos, reúne lo necesario para entender el alcance y las limitaciones del proyecto. Ok, en los otros cursos que doy, ahí me han visto siempre de insistente con lo del alcance, ¿verdad? Eh, digamos que reúne lo necesario para entender, o sea, los requerimientos, dice, reúne lo necesario para entender el alcance y las limitaciones del proyecto. El alcance son los límites. Digamos, yo voy a hacer este proyecto en esta empresa, pero únicamente lo voy a hacer en esta área, nada más. Ese es el alcance. No voy a hacer nada ni aquí ni allá, solamente voy a hacer esto. Y las limitaciones son, por ejemplo, una limitación es que solo tienen menos de 4 meses para hacerlo. O sea, hay una limitación en cuanto al tiempo. Aquí hay limitaciones de tiempo, pueden haber limitaciones tecnológicas, pueden haber limitaciones de conocimiento, por ejemplo, desconocen la herramienta. ¿Sí? La limitación esta de la pandemia, por ejemplo, es una empresa real, pero por la pandemia no pueden reunirse físicamente o qué sé yo. Hay algunos problemas que se les van a presentar por el tema de la pandemia. Entonces, un alcance que me define los límites concretos de lo que voy a hacer y unas limitaciones que de alguna manera podrían interferir en el proyecto o que por lo menos yo tengo que conocerlas. O sea, que esas limitaciones yo tengo que conocerlas. Dice, permitirá elegir entre un enfoque top-down y bottom-up, el cual debe ser justificado por medio de una lista de implicaciones de la decisión. Es decir, hay una lista que yo tengo que sacar y decidir si por cuál forma me voy, por cuál enfoque me voy, ¿verdad? Entonces, los requerimientos tienen que estar claros. Yo no puedo hacer un proyecto, les decía ahorita, los informes esos que salen ahí de fracasos de proyectos es por los requerimientos en su mayor parte, ¿verdad? El fracaso. Hay un famoso artículo de un señor, yo no sé si ya falleció, porque ya tiene como 100 años, un científico de la computación que desarrolló el sistema operativo de la IBM 360.
don Frederick Brooks. Él hizo un famoso artículo que se hizo famosísimo, que se llama No Silver, algo así. Lo que quiere decir es, no existen balas de plata. El artículo se conoce como el No SB. Lo que quiere decir es, no existen balas de plata. Que lo que quiere decir es, haciendo la analogía con el lobo, ¿verdad? Ustedes saben que según la historia, el lobo se mata con una bala de plata. El hombre lobo. Entonces, este señor, después del proyecto de IBM, él escribe este artículo. No existen balas de plata. Ustedes lo pueden encontrar ahí, a los que les encanta leer. Y se lo pueden leer. Por ahí lo pueden encontrar. El artículo es pequeño, pero es un artículo bastante famoso, ¿verdad? No sirve el bullying de Frederick si es que se escribe Frederick Brooks, algo así. A lo mejor lo busco en español, ¿verdad? No existen balas de plata. Aquí está no hay balas de plata o no existen balas de plata. Escrito por este señor, Frederick Brooks, 1986. Y una de las cosas que él dice en su artículo, vean que lo escribió en 1986, pero no solo esto, él escribió un libro muy famoso también que se llama El mítico hombre mes. Entonces, si ustedes buscan El mítico hombre mes, que también es de él, es un libro que apenas tiene como 400 páginas. Y la portada tiene unos monstruos y refleja, digamos, la monstruosidad, digamos, del desarrollo de software. Y hay como unos pozos de alquitrán y todo eso, digamos, en los que uno se ve metido muchas veces en un desarrollo de software. Y en el artículo de No existen balas de plata, una de las cosas que dice, una de las cosas que él plantea es precisamente esto, que un pésimo levantamiento de requerimientos nos va a llevar a fracasos en el proyecto. Si yo no tengo bien claro los requerimientos, si yo no tengo bien claro qué es lo que quiero lograr, estoy prácticamente destinado al fracaso. Porque si no tengo bien claro qué es lo que voy a hacer, ¿cómo pretendo solucionarlo? ¿Verdad? Una de las cosas que él plantea en su artículo, también otro problema es que los requerimientos tampoco los usuarios saben qué son. O sea, cuando usted llegan de los usuarios, ellos tampoco saben. O sea, los usuarios saben que quieren algo, que necesitan algo, pero no lo tienen muy claro. ¿Verdad? Y si usted tampoco, si ellos no lo tienen claro y usted no logra tampoco entenderlo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Por algo hay toda una carrera que se llama ingeniería de requerimientos, ¿verdad? Existe lo que se llama la ingeniería de requisitos o ingeniería de requerimientos. Esto posiblemente lo ven en el curso de análisis. La ingeniería de requisitos. Entonces, hay que tener bien claro esos requisitos, esos requerimientos para poder saber qué es lo que quiero hacer. Pero ustedes muchas veces hacen un proyecto, pero ni siquiera tienen los requerimientos. Ustedes tienen que tener los requerimientos. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Sí?
Cuando dicen, es que el proyecto es un proyecto sobre un restaurante, sí, pero ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que usted quiere lograr de ese restaurante? Tiene que ver con los clientes, tiene que ver con los costos, tiene que ver con los menús, con la calidad, con los tiempos de entrega, con la imagen, el prestigio, o todo, ¿verdad? Ok, entonces esto es muy importante, no solamente para este curso, para cualquier proyecto que usted haga, usted tiene que tener los requerimientos bien claros, el alcance, las limitaciones, ¿verdad? Entonces, ese señor en ese libro del No Silver Bullet y en el mítico Hombre Mes, eh, él plantea una serie de cuestionamientos muy interesantes. El Fred Brooks, ¿verdad? O Frederick Brooks, él trabajó para IBM allá por los años, a los inicios, ¿no? Aquí está, él fue el que desarrolló, o un equipo que tenía desarrolló el sistema operativo de la IBM 360. Y, y bueno, finalmente obtuvo muchos premios. Uno de los premios que obtuvo fue el premio Alan Turing, ¿verdad? Que es la máxima reconocimiento que se le da a un científico de la computación, el premio de Alan Turing. Entonces, Don Fred fue galardonado con el premio Alan Turing. Pero los escritos que él hace y el libro más que todo es porque él desarrolló ese sistema operativo para la IBM y ahí él plantea todos los problemas a que él se enfrentó en ese proyecto, ¿verdad? Eh, desarrollar o alquilar, dice. ¿Se utilizarán aplicaciones in-house? ¿Cuál será las herramientas a integrar? Ustedes tienen que tener bien claro las herramientas y ponerlas por escrito. Si van a usar Pentaho, si van a usar Tableau, si van a usar Power BI, si van a usar SQL Server, si van a usar Excel, si van a usar Visual Studio, tienen que estar bien claras y escritas. Se debe listar qué funciones se harán internamente y cuáles por medio de software del mercado para extracción, transformación, carga y entrega. Sí, la vez pasada, no sé si fue a ustedes, les mostré ahí creo que no fue a ustedes, un artículo que escribió alguien de una combinación que él hace de una serie de herramientas. Todo el proyecto lo hace con una mezcla de herramientas libres y con licencia. O sea, no usa una sola, no está casado con Microsoft. ¿Ya? No es que uso SQL Server y Power BI y ya, sino que usa herramientas libres, herramientas de paga y todo eso. Para el tema, digamos, también del ETL, ¿verdad? Ok, con un solo proveedor, ¿verdad? El problema con un solo proveedor, lo que les acabo de decir de Microsoft, ¿no? Digamos, alto nivel de integración entre las herramientas, obviamente, y ahí si estoy con SQL Server y con Power BI, pues ya mandaría que tenga problemas. De hecho, hoy vamos a hacer la práctica de Oracle y ahí se van a dar cuenta que más de uno va a tener problemas con Oracle. Pero entonces, como es SQL Server y es Power BI, pues es un solo proveedor. Interfaz de usuario constante, perfecta cooperación entre componentes, intercambio centralizado de información y precio global negociable. Es decir, si le estoy comprando todo a Microsoft, pues posiblemente puede negociar el precio, ¿no? Eh, hay muchas empresas que se casan con un proveedor, ¿verdad? Hay gente que está casada con Microsoft, hay gente que está casada con Oracle y hay algunos que están casadas con ambos, ¿verdad? Y hay otras empresas, conozco por ejemplo el caso de algunas universidades públicas que están más que todo enfocadas hacia la parte libre. Al usar varios proveedores, podría construir un entorno que se ajuste a su organización. No es necesario comprometerse entre la base de datos y las herramientas de soporte. Seleccionar los productos que mejor se adapten a la función. Fue lo que hizo ese señor que escribió el artículo. Él llega y utiliza los productos que él considera que le sirven más. No está casado con nadie.
Ahorita le busco por ahí el link del artículo. Alcance. Es más importante el requerimiento del negocio que la tecnología. El enfoque no debe estar en proveer información, sino en entender qué información es requerida para la toma de decisiones. O sea, la idea aquí no es empezar a generar información por montones, porque volvemos a lo de siempre, ¿no? El problema hoy en día es que ya no hayamos que hacer con tanta información. Antes, hace unos 30 años, teníamos problemas de falta de información. Hoy en día tenemos demasiada información y no hayamos que hacer con ella. El problema no es la información, sino es entender para qué la quiero. O sea, si yo lo que ocupo es algo que me ayude a tomar decisiones y a que mi empresa sea competitiva en el mercado, yo necesito que la herramienta me provea información oportuna, al instante, que sea información correcta, fresca, y que esa información a mí me permita tomar decisiones sobre la marcha. ¿Verdad? Ese proyecto tiene que ir enfocado a generar una serie de información para yo tomar alguna decisión. Vean lo que están diciendo ahorita con el COVID. Están diciendo que las vacunas que están sobrando, que se pueden vencer, se las van a inocular a las personas cualquier persona que no tenga factores de riesgo ni nada, pero peor es que se pierdan. Pero yo necesito tener esa información a la mano. ¿Cuántas vacunas están a punto de vencerse? ¿Cuándo van a vencer? ¿Verdad? Y para ver a quiénes voy a vacunar. Entonces, yo no necesito el montón de información, lo que necesito es una información, pero ¿para qué la quiero? ¿Por qué es que la ocupo, verdad? Dice, establecer un orden para las áreas a tratar según prioridad. Ahí se ve un cuadrito, digamos, y entonces yo tengo que decir en esas áreas a cuál es la que le voy a dar más prioridad. ¿Sí? Entonces yo necesito saber en la empresa, entre esas áreas, cuál es la que tiene más prioridad. Posiblemente en una empresa el gerente, el dueño me va a decir, mira, es que en ese departamento estoy teniendo pérdidas, me están generando pérdidas. Yo lo que ocupo es meterle mano a ese departamento. ¿Okay? Y hay empresas que cuando se dan cuenta que un departamento les está generando pérdidas, lo eliminan. ¿Sí? Si ese departamento lo que me está ocasionando es pérdidas, mejor voy y elimino de una vez el departamento. Ok. Debe incluir misión y función de cada grupo de usuarios, sistemas informáticos utilizados por el grupo, indicadores claves de rendimiento, los KPI, factores que afectan el éxito del grupo, quiénes son los clientes y cómo se clasifican, tipos de datos rastreados para los clientes, individualmente y grupos, productos fabricados o vendidos, categorización de productos y servicios, ubicaciones donde se realizan negocios, niveles en los que se miden las ganancias por cliente, por producto, por distrito, niveles de detalle de los costos e ingresos, consultas e informes actuales de información estratégica. Entonces, este asunto debe tener bien claro, el alcance debe estar bien claro en cuanto a los requerimientos, en cuanto a la información, ¿verdad?, que voy a ocupar, para qué la quiero, en cuanto a establecer prioridades, pero yo necesito conocer todos estos factores. Justificación de la inversión. Ejemplos de apoyo a toma de decisiones considerando integración de datos, aumento de la calidad de los datos, autonomía del usuario para correr consultas y análisis,
facilidad de acceso a la información. O sea, qué tanto el usuario va a poder él hacer sus reportes y sus consultas sin ayuda, sin que tenga que depender de alguien de TI. ¿Qué puede hacer cada grupo de usuarios con el Data Warehouse? Desarrolle ejemplos. Ok. Aquí, digamos, en justificación de la inversión, básicamente a nivel de proyectos hay que hacer un trabajo muy grande, ¿verdad? Se hace lo que se conocen los flujos de caja. Los que han estado en la parte financiera, uno tiene que hacer flujos de caja para justificar la inversión. Porque yo necesito saber, por ejemplo, una de las cosas que me van a pedir es en cuántos años y en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión. ¿Verdad? Yo hago una inversión, voy a gastar tanto dinero o a invertir tanto dinero y en cuánto tiempo yo lo pienso recuperar. Y obviamente pues justificar el por qué, el por qué la inversión, ¿verdad? Ok, luego viene por acá opciones para justificar la inversión, dice 1 y 2. Calcular costos de la tecnología actual para producir las aplicaciones e informes que soportan toma de decisiones estratégicas. Comparar estos costos propuestos para el nuevo Data Warehouse, ver si esta relación es aceptable para la alta dirección. El 2. Calcular el valor del negocio del almacén de datos propuesto con el estimado en dólares para ganancias, dividendos, crecimiento de ganancias, crecimiento de ingresos y mercado. Revisar este valor de negocio expresado en dólares contra el almacén de datos. Es decir, comparar lo que me va a costar el almacén de datos contra las ganancias que yo voy a obtener o dividendos o en términos de crecimiento o ingresos que yo voy a tener. Yo tengo que comparar eso con base a lo que me va a costar, porque un Data Warehouse es caro, ¿verdad? Y yo tengo que ver qué me va a generar. O sea, siempre cuando ustedes hacen un proyecto en una empresa, no sé si les ha pasado, digamos, los que trabajan o que han trabajado o tienen alguna experiencia, yo llego, yo soy el TI de la empresa y digo, es que quiero adquirir un software y adquirir unos servidores y son tantos miles de dólares. Y lo primero que me dice el gerente o el gerente financiero es, ya, y justifíqueme la inversión, hágame un flujo de caja, demuéstreme de qué nos va a servir eso, o sea, demuéstreme cómo eso va a ayudar a la compañía, qué beneficios me va a dar, cómo se justifica esa inversión tan alta. Y la otra es que le dicen, muéstreme opciones, ¿verdad? Muéstreme al menos 3 opciones, 3 escenarios en los que se podría hacer. Por ejemplo, hay opciones de comprar todo en un solo pago. Hay opciones de pagar rentas mensuales o anuales. Hay opciones de alquilar, por ejemplo, no comprar nada, sino que pagar una renta, un alquiler de algún producto. O algo como el caso de la nube, por ejemplo, pagar servidores en la nube y pagar un monto mensual de servicios en la nube. Cosas como esas, ¿verdad? Ok. Opciones para justificar la inversión. Identificar todos los componentes que serán afectados por el Data Warehouse propuesto y aquellos que afectarán el almacén de datos. Empezar con los elementos de costo, como uno por uno, incluida la compra o el arrendamiento de hardware, el software del proveedor, el software interno, instalación y conversión, soporte continuo y mantenimiento, los costos. Dar un valor a cada uno de los beneficios tangibles e intangibles, incluidos reducción de costos, aumento de ingresos y efectividad en la comunidad empresarial. Incluso un análisis de flujo de efectivo, el flujo de caja que les decía, un análisis de flujo de efectivo y calcular el ROI. El ROI es el retorno de la inversión. ¿Sí? Es decir, yo hago un flujo de caja, por ejemplo, se hacen a 5 años, yo lo hago a 5 años y yo digo, en el transcurso de estos 5 años, ¿cuándo yo espero recuperar la inversión? ¿En el tercer año? ¿En el cuarto año?
o al puro final, cuándo es que yo voy a recuperar mi inversión, ¿verdad? Ok. Fases de desarrollo. Entonces aquí vienen las fases del proyecto, dice planeación, definición de requerimientos, diseño, construcción, desarrollo, crecimiento y mantenimiento. Esas son las fases. Luego tenemos componentes funcionales, adquisición de los datos, almacenamiento de los datos y entrega de información. Regáleme un toquecito porque ya la gallina se puso violenta. Ok, entonces yo sé que al final de la presentación, ya ustedes van a decir, profe, pero ¿y todo eso hay que hacerlo en el proyecto? Pues no, ¿verdad? No es que todo esto haya que hacerlo en el proyecto, pero esto es lo deseable. O sea, todo esto que estamos viendo son consideraciones que se tienen que hacer para hacer un proyecto. Aquí están las fases a modo de diagrama. ¿Verdad? Pueden ver la planeación, la definición de los requerimientos, el diseño, la arquitectura e infraestructura, por ejemplo, el storage de datos, la construcción, el despliegue, ¿verdad? El ponerlo en funcionamiento y luego mantenimiento, el deployment. Aquí, en esta parte del centro, vean que tienen adquisición de datos y el delivery de la información. Ok, aquí es donde está el tema de la arquitectura, luego pasamos a la construcción y finalmente, bueno, se pasa por todas estas etapas. Entonces, yo necesito saber en cada parte, por ejemplo, aquí en la infraestructura y la arquitectura, qué voy a utilizar. Qué voy a utilizar para el diseño. Cuáles van a ser los requerimientos que voy a tener. Y todo eso, ¿verdad? Esas son como una propuesta, digamos, en cuanto a las fases a seguir. El equipo de proyecto. Y esto es todos los posibles roles que pueden ser asignados en un equipo de proyecto. Entonces, ahí los pueden ver, ¿verdad? No se los voy a leer. Pero digamos, si ustedes fueran un equipo, o sea, un equipo, digamos, ustedes pueden verse reflejados en alguno de esos roles. O sea, si son tres, o sea, ¿quién es el director? ¿Quién es el administrador o quién es el de la base de datos? ¿Quién es el webmaster? ¿Quién es el encargado de la seguridad, el arquitecto de la seguridad? ¿Sí? ¿Quién es el analista de negocios? O sea, claro, aquí está hablando, obviamente se está pensando en proyectos muy grandes, pero sin embargo son roles a tomar en cuenta.
las responsabilidades de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que el administrador del Data Warehouse tiene funciones de DBA. El del modelador de datos tiene las funciones del modelo relacional y del modelo dimensional, ¿verdad? Y así sucesivamente. Consideraciones. Aquí hay una serie de escenarios fallidos, ¿verdad? En el primer caso dice que los datos de mala calidad sin acceso adecuado. O sea, yo tengo datos, pero los datos no cumplen con la calidad necesaria. O el acceso a los datos no es el adecuado. Vean las figurillas ahí. El otro dice que un costoso sótano de datos con pobre acceso y rendimiento. O sea, tengo los datos, pero están como metidos ahí en un hueco y el acceso es muy pobre y el rendimiento también. El otro es el volcado de datos patéticos, dice, colapsado, incluso antes de completarse. O sea, antes de que se complete ya tenemos problemas con los datos. Este otro dice, construido por un proveedor ignorante que no sabe qué quieren los usuarios, ¿verdad? El standalone dice distante, fragmentado, centro de datos aislado. Este otro es un sistema confinado e invisible. Dice que mantiene datos en prisión para que los usuarios no los obtengan. Igual, digamos, es como tener los datos, están ahí, están almacenados, hice todo el trabajo, pero ahí los usuarios no tienen acceso a ellos. Están confinados. Y todos esos son posibles escenarios fallidos. Ok. Consejos, dice, asegurar un soporte continuo, manejar las expectativas de forma realista, no escatimar en el ETL, planear para el crecimiento y la evolución, enfoque en las consultas, no en transacciones. Esto es muy importante. Recuerden que estamos hablando de lo que ya son la técnica de OLAP, ¿verdad? Las consultas en línea. No estamos hablando de los sistemas transaccionales rutinarios. No se trata de las transacciones normales que se hacen día a día, ya se está tratando de un enfoque a nivel de consultas de tipo OLAP. Y dice solo cargar los datos que son necesarios. No necesito cargar toda la montaña de datos que tenga la empresa si realmente no son necesarios. Entonces, en estas 25 diapositivas se presenta en forma resumida aspectos muy importantes a considerar para el proyecto, ¿verdad? Empezando por lo que es la parte de la planeación, el tema de si lo necesitamos o no el data warehouse, cuáles son las expectativas, qué requerimientos debe llenar, haciendo un análisis de posibles riesgos en cuanto a su probabilidad y su impacto, estableciendo esos requerimientos y con esos requerimientos poder determinar un alcance y algunas limitaciones. Esto de desarrollar o alquilar, ¿verdad? Tal vez en este caso pues no aplica, no se trata de, es que en una empresa, por ejemplo, yo puedo optar porque, como les decía ahorita, o se hace un desarrollo acá, in-house, como le llaman, o lo alquilamos mejor, ¿verdad? O lo hacemos acá también con personal de la empresa o hacemos un outsourcing, lo subcontratamos, lo que le llaman, lo terceriamos. Si es con un solo proveedor o son con herramientas diversas. La vez pasada me decían, es que cuánto nos cuesta, me decía una señora en una empresa, si lo hacemos con herramientas Microsoft o si lo hacemos con herramientas Oracle. Y pues las dos son caras, ¿no? El Oracle todavía sale más caro.
Y con herramientas Microsoft, no me estaban hablando de Power BI en ese tiempo, me estaban hablando de la herramienta eh, que siempre ha tenido Microsoft para hacer esto, digamos, la herramienta más costosa. El tema de usar varios proveedores, bueno, otra vez el tema del alcance, ¿verdad? La justificación de la inversión. Básicamente ustedes tienen que concentrarse en los siguientes aspectos, para ya manera de conclusión. Ustedes tienen que concentrarse en planear qué es lo que quieren hacer, definir el tamaño y la arquitectura, hacerse esas preguntas de para qué, cuáles son las expectativas, ¿sí? Hacer un análisis de riesgo muy somero, nada profundo, ¿verdad? Por lo menos una identificación de riesgos. Establecer, ¿verdad?, las herramientas que van a utilizar, dejar claro ya las herramientas que van a utilizar, justificar la inversión, cómo la pueden justificar, aunque sea de manera escrita, ¿verdad? Hacer algún diagrama donde se muestre la arquitectura de lo que van a hacer, básicamente, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la presentación. Luego, en cuanto al, ya tengo yo los grupos, ya los habían formado en la primera semana, ¿verdad? Yo tengo un total de 10 equipos. Se los voy a decir muy rápidamente, estén atentos por si hay algún cambio que inmediatamente lo corrijamos sobre la marcha. Esperemos que no. Nada más estén atentos. El equipo número 1 lo conforman Fabián Acuña, Carían Cascante, Bernardino Chávez y María José Marenco. Ese es el equipo número 1. El equipo número 2, Jennifer Alpizar, Mónica Brenes y Nicole Cedeño Mora. El 2. El 3, Santi Esteban Solano y Cascante Álvarez Carían. Profe, sí, eso lo habíamos cambiado, ya no estoy en el 1, sino solo en el 3 con Tommy. ¿Ya usted no está en el 1? No, señor. Ok, lo sacamos del 1 y está en el 3, con Tommy, perfecto. Listo, gracias. Ahora el 4 dice, el equipo 4 son Francisco Martínez, Joseph Fernández y Jafet Fernández. Esos 3 están en el equipo 4. En el equipo número 5 está Kendall Navarro y Paula Fuentes. Nada más esos 2. Kendall Navarro y Paula Fuentes. Equipo número 5. Equipo número 6 está Víctor Andrei, José Pablo Cortés y Andrés Mauricio Ramírez. Esos son el 6. El 7, Ariana Rivas, Alonso Sánchez y Fabián Serna. Okay, el 7. El 8, Frank Chao, Lin Chen, Frank Chao, Luis Fernando Rojas y Marco Antonio Víquez. Esos son el 8. El 9, Denis Zamora, Oscar Arguedas y Carolina Barbosa. El 9. El 10 y último, José Pablo Duarte, Rodolfo Fonseca y Verónica Mora Vega. Esos son los 10 equipos que tengo. Es el primer cuatrimestre en que tengo tantos equipos porque pusieron la ley de que no sea más de 3. Por lo general siempre son 6 o 7 equipos. Ahí el asunto va a ser el día de la exposición. Ok.
Ya lo tienen ahí. Pasamos a lo siguiente. Yo les escribí ahí cómo hacer el avance del proyecto, ahí se lo subí para entregarlo la próxima semana. Básicamente es la formulación del problema, como dar explicación así en prosa de describir el proyecto que pretenden implementar. Los objetivos, un objetivo general y un objetivos específicos. Siempre les he pedido los objetivos SMART, pero esta vez no lo voy a hacer porque casi siempre se hacen bola con los objetivos SMART. ¿Ok? Nada más que sepan y conozcan o investiguen que existe lo que se conoce como objetivos SMART, objetivos inteligentes, ¿verdad? Y en la medida que uno pueda hacer objetivos SMART en un proyecto, ya es mucho mejor, ¿verdad? ¿En qué consisten los objetivos SMART? De ahí que los objetivos tienen que estar bien confeccionados. Es todo un arte, toda una técnica confeccionar objetivos. ¿Sí? Hay personas que hacen objetivos demasiado vagos, o sea, demasiado vagos. Yo no puedo poner un objetivo que diga realizar un viaje el próximo año. Imagínense qué objetivo. O sea, ¿a dónde voy a viajar? ¿Por qué voy a viajar? ¿Por qué voy a viajar? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuándo? El próximo año, pero ¿cuándo? Está demasiado abierto, demasiado vago. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces el SMART lo que me hace a mí es decir que es específico, que es medible, que es no me acuerdo de qué era la A, tal vez ahí me ayudan. Alcanzable. El R era de recuerdo y la T es de tiempo. Específico, medible, alcanzable, realizable, no recuerdo de qué es la R, y la T de tiempo. Ahí lo pueden buscar, ustedes lo pueden averiguar. Ok. Pero poner un objetivo que diga realizar un viaje al próximo año, eso no dice nada, absolutamente nada. ¿Okay? El objetivo tiene que ser todo un párrafo, o sea, algo donde yo describa qué quiero lograr, por qué, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Realizar un viaje el próximo año en el primer trimestre. Vean que ya aquí lo estoy acotando. En el primer trimestre para visitar unos amigos en París, siempre es mi favorito, en París, para lo cual cuento con un presupuesto de tanto. Con el fin de conocer la ciudad no sé, y alojarme en casa de amigos. Ven que ahí llevo ya el dónde, por qué, para qué, cuándo. Entonces yo lo estoy acotando, lo estoy haciendo específico y ahí estoy cerrando posibilidades de que alguien me diga, mire, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Pero con qué lo va a hacer? Y ahí está, tengo un presupuesto de tanto. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Ah, en el primer trimestre. ¿Pero a dónde es que va a viajar? Voy para Europa, a París.
¿ok? Cualquier lo que quiere, ¿para qué va a ir ahí? Ya, quiero ir a conocer. Hasta puedo especificar aquí qué lugares concretos de París quiero conocer. Alojarme en una casa de unos amigos, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Ahí dice, primer trimestre. Entonces vean que ya yo voy acotándolo y voy tomando en cuenta estas preguntas, pero lo que pasa es que la vez pasada cuando decía que me hicieran SMART, entonces me ponían acá específico y después abajo me ponían medible. Y no, no se trata de hacer eso, ni tampoco se trata de que me pongan aquí objetivos SMART. No, no es eso, o sea, simplemente redactar el objetivo pensando en un objetivo SMART, eso es todo lo que hay que hacer, no tienen que poner las letras ni poner el nombre SMART por ningún lado ni nada, simplemente que a la hora de redactarlo tengan ese cuidado, ¿verdad? Porque yo necesito cuando leo el objetivo que tener claro de que qué es lo que va a hacer, cuándo, cómo, para qué, por qué, cómo lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, lo otro es no los numeran, pónganle números, por favor. ¿Ok? Yo digo, a ver, objetivos específicos. Yo digo, mira, ese objetivo número 1, creo que deberías hacerle unos cambios, pero ya yo me refiero al objetivo número 1, porque usted lo numeró. O sea, no se trata de ponerle una viñeta ahí de un punto o no ponerle nada, sino que usted le pone un número. Entonces, ya yo le digo, mira, ese objetivo número 2, como que no lo lograste. O sí lo lograste, pero a medias. El objetivo 1, 2, sí, mira, establecer, Entonces, numérenlos. Para no tener que estarles diciendo, es que los objetivos no los numeraron. ¿Ok? Formulación del problema. Objetivos. Hay otro aspecto importante en los objetivos, que si no lo saben se los voy a decir. Entre el objetivo general y los objetivos específicos existe una relación muy estrecha. O sea, yo no puedo decir aquí que el objetivo general es construir una casa de bono, que es siempre mi ejemplo favorito, es construir una casa tipo bono, ¿sí? Y acá los objetivos específicos, establecer que voy a hacer unos acabados de lujo y que voy a poner una losa de primer nivel y que voy a hacer una cochera. Y si lo que dije en el general es que iba a hacer una casa de bono. Entonces, lo que diga aquí, si yo digo aquí X, Y, Z, aquí de alguna manera tiene que aparecer X, Y y Z. Entonces vean esa relación tan estrecha que existe. Si yo leo esto, automáticamente estoy viendo esto. Y si digo esto, automáticamente estoy viendo esto. No puedo decir una cosa en los objetivos específicos y otra en los generales, en el general. O incluir en el general aspectos que voy a incluir en el general que no se vean reflejados en los específicos. Mucho ojo con eso. Casi siempre hacemos objetivos, pero nunca nos detenemos a pensar, a ver si esos objetivos realmente están bien o no. Y yo siempre les hago la aclaración. Siempre se las hago. Y lo otro, pues ya lo hablamos, ¿no? Lo que es el alcance, las limitaciones. Aquí dice alcance otra vez. Justificación y su importancia, el por qué lo voy a hacer, cuál es la importancia que tiene y alguna bibliografía ahí si fuera necesario. ¿Okay? Esto lo tienen que entregar de hoy en 8. Entonces, ustedes se van a reunir, van a discutir
van a llegar a un consenso en qué proyecto van a hacer para de hoy en 8 entregar esta parte. Creo, si no me equivoco, que el programa del curso no dice nada de esto. Entonces lo estoy haciendo porque esto no es conveniente que esto se quede para el final. Esto tiene que saber conocerse desde ya. O sea, no puede ser que ya al puro final, en las últimas semanas, estemos empezando a ver qué es lo que van a hacer. Nosotros necesitamos saber desde ya qué proyecto va a hacer cada quien, ¿verdad? Y lo otro es, y vean que se los estoy diciendo y se los digo por el lado amable, ¿verdad? Gestión de miembros del equipo. ¿Sí? Por eso es que yo quiero que nombren un líder, porque no es posible que hasta el último día en la semana 15 lleguen y me digan, profe, es que viera que Juan no hizo nada en el proyecto, nosotros queremos que usted no lo saque, que no le ponga nota, una cosa así. O sea, por favor, o sea, usted no me puede llegar a decir el día de la exposición del proyecto, es que mire, solo trabajé yo y solo trabajamos la compañera y yo, el otro compañero no hizo nada. Y queremos hablar con usted. O sea, ¿para qué ya en ese momento? Incluso tal vez después de la exposición. No, ustedes tienen que ver desde ya, en esto que van a hacer, quiénes trabajan y quiénes no. Y si alguien no está trabajando y no está ayudando, simplemente no lo incluyan. No lo incluyan en las entregas. Y hablen con la persona. Yo sé que a veces parece muy crudo, pero es que uno no está en los zapatos de la otra persona, uno no sabe qué le estará pasando, si la persona piensa retirar el curso, o si es que la persona tiene alguna enfermedad, o tiene algún familiar enfermo, o qué problemas tendrá, pero y ahí, esperemos que no, Dios primero que no, pero de ser así, esa persona tiene que darlo a conocer y decir, mire, es que tengo un tal problema así y así. O no, es que yo me voy a retirar de ese curso. Pero digamos, que alguien llegue hasta el final, que lleguen los tres, Juan, María y Pedro, Juan, María y José, que lleguen hasta el final. Y solo María hizo todo el trabajo. Y a la hora de la exposición, yo haciéndoles preguntas y todo, y viene Juan y me dice, no, yo no hice nada de eso, a mí lo que me tocó fue hacer nada más las conclusiones. Y le pregunto a José y me dice, no, es que a mí solo me tocaba que hacer yo solo hice el modelo estrella, nada más. Y María hizo todo el resto del trabajo. O sea, aquí el asunto es que todos tienen que hacer de todos. Todos hacen de todo y todos están involucrados en todo. O sea, por eso se llama equipo, ¿ya? Por eso por eso yo no le llamo grupo. Porque el grupo se reparte el trabajo, el equipo comparte, el equipo trabajan en manera colaborativa, ¿verdad? El equipo trabaja de manera colaborativa y no es que se reparte y que le diga, mire, usted va a hacer todo esto y nos vemos en semana 15. No. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso, vean que se lo estoy diciendo, para que después no me diga, profe, es que vieras que esa persona no nos está ayudando y ahora usted les puso una nota ahí, nos sacamos un 100 y cómo esa persona se va a sacar un 100 si no hizo nada. Y pues ya para qué, ¿verdad? Bien, entonces con eso espero haberles aclarado esta parte. Les dejo abierta la posibilidad de que me hagan preguntas, 5 minutos ahí para hacer preguntas. Ya yo hablé demasiado. Ahí tengo los equipos ya identificados.
Ahí está el enunciado del proyecto. Ese enunciado lo he ido acortando, era más grande. Lo he ido acortando más que todo por la situación que estamos viviendo. Pero al final ahí tienen que cumplir con lo que dice ahí. Ya después lo vamos a ver más en detalle. Por ahorita, ahí dice objetivos SMART. Por ahorita, enfóquense en presentar ese avance, en formular el proyecto, y ya después de eso vemos más en detalle el contenido como tal del proyecto. Ahí se lo pueden ir leyendo. Ok. No sé si hay dudas, preguntas, inconvenientes, quejas, comentarios. Profe, yo tengo una consulta. Claro. Profe, digamos, el proyecto, si nosotros queremos enfocarlo a una empresa, a lo que me refiero es que, por ejemplo, tenemos, no sé, una base de datos que está robusta, por ejemplo, y queremos aplicarla para este proyecto. Si Sí. fuera el caso, habría que acomodarla para que tenga las estructuras que mencionó usted en el curso, o bien se puede utilizar algún tipo de Excel con los datos de una empresa, por ejemplo, o tiene que ser directamente una base de datos. Ok, la respuesta, digamos, para todos. La vez pasada alguien me propuso un proyecto. Es alguien que trabaja con el gobierno, no sé, está involucrado con el tema el tema ese de los censos, si no me equivoco. Y me dijo que todo lo tenía en Excel, y pues, no hay ningún problema. O sea, si usted tiene un tanate de información en Excel y quiere hacer un data warehouse con eso, no hay ningún problema. Si es una base de datos relacional que ya tiene todo el modelo establecido, incluso tal vez está en producción y todo, no hay ningún problema. Si es una combinación de ambos, Excel con base de datos u otras fuentes, ya lo hemos visto en la materia, no hay problema porque las fuentes son diversas. Pero sí tienen que llegar a hacer un modelo. Tienen que llegar a hacer un modelo y ustedes tienen que determinar, hoy en la práctica que vamos a hacer hoy, ustedes tienen que hacer un modelo a partir de Excel. ¿Sí? Entonces, por eso yo les dejo esas practiquitas para que vayan ya de una vez viendo cómo es el tema del proyecto, ¿verdad? Ustedes tienen que concluir al final de cuentas si hacen un modelo estrella o hacen un modelo copo de nieve, o si es un modelo constelación, que no lo hemos visto en detalle, ¿sí? Pero sí tienen que hacerlo. No sé si con eso te respondo. Profe, hoy vamos a ver entonces que a partir de un Excel usted nos enseña cómo hacer el modelo Sí. del mismo Excel, entonces. Sí, correcto. En realidad yo les voy a dejar a ustedes para que ustedes lo planteen. Es pequeñito, es algo muy sencillo en equipo, con base en lo que hemos estado hablando del modelo estrella. Y yo después les doy mi solución, pero sí quiero que ustedes lo discutan. Basados en que el modelo estrella no es normalizado y basados en que las hojas de Excel, el usuario que lo está haciendo no sabe pero ni pío de bases de datos. Entonces ustedes van a tomar un Excel en crudo y a partir de ahí van a tener que hacerle algunos cambios para expresarlo como un modelo estrella, ¿verdad? Pero es algo muy pequeñito, no es nada así como complicado, ¿verdad? Eso va a ser en equipo y luego hay una serie de preguntas que las van a hacer individuales, pero ahí ahorita vamos a ver la práctica, no es nada del otro mundo. La clase pasada lo que vimos fue el tema de Netflix, de cómo se podían hacer algunas visualizaciones, ¿verdad? Los diferentes tipos de reporte, los diferentes tipos de filtros que se podían aplicar, la parte de formato, cómo la podríamos usar, todo eso que vimos la clase pasada que por cierto ahí revisé y vi que casi prácticamente todos lo subieron. Solo hay un comentario con respecto a lo que subieron y cuando sigan subiendo cosas. Hay creo que 2 estudiantes o 3 que me suben más de un documento. Eso me crea a mí confusión. Lo que tienen que hacer es meterlo en una carpeta, comprimirla y subir solo esa carpeta. No me suban el Power BI por un lado, el Excel por otro lado y el Word por otro lado, porque me harían 3 entregas por alumno. Sino que incluyen esos 3 documentos en una carpeta, la comprimen y me la suben. Y así yo sé que si tengo 30 entregas, son 30 estudiantes.
Ok, y compañero, ¿le parece lo que le respondí así o ocupa más detalle? No, todo claro, profe. De mi parte sí. Sí, igual cuando ya tenga la base de datos, cuando ya lo tenga y lo vayan a hacer, lo podemos ver, a ver. Porque la vez pasada unos compañeros se metieron a arreglar la base de datos, o sea, hacerle cambios al modelo relacional en la empresa, pero que no se les pidió que fueran a una empresa a modificarles la base de datos, que si no está normalizada, que se la normalice, no. Lo que tienen que hacer es tomar esa base de datos y a partir de ahí ustedes montar su modelo en Data Warehouse. ¿Ok? ¿Algo más? Profe, Sí, vieras que sigo teniendo dudas con el equipo que tengo. Sé que estoy el con Tommy. equipo humano. Sí, Ujú. sí, el equipo humano, los compañeros. Yo sé que estoy con Tommy y hay una compañera que se llama Raquel. Me dice él que ella está con nosotros, pero no la conozco ni tengo el número. Entonces no sé si ella puede confirmarme si está con nosotros. ¿Será Raquel Fernández? Ajá, Raquel, ¿estás por ahí? porque me contesta el mensajito. Y por ahí Pero debe vamos a, estar. pero vamos a ver, usted me dijo ahorita que estaba con el equipo, ¿cuál es? ¿Con el 7 o con el 8? Con el 3, creo. Son solo Tommy y yo. Por eso, pero ¿por qué ahora me dice que está con Raquel? Es que me dice Tommy que Raquel está con nosotros. ¿Qué tirada? Ajá, sí, por eso es que quiero Vamos a confirmarlo y ver, aclararlo. vamos a ver. El equipo de ustedes aparece en el 3, solo está Tommy y usted. Sí, me dice Raquel, Raquel, ya me contestó Raquel aquí en un mensaje, me dice que no tiene micrófono. ah, pero por lo menos que le ponga con quién está. Sí, por eso es que no me contestaba. Pero si quiere, entonces lo corrige ahí, profe, que Raquel Fernández Jiménez también está con nosotros. Sí, estoy viendo a ver si está en otro lado, porque no la veo en otro lado. Sí, sí la veo que está conectada, pero no tiene micrófono. Sí, no hay problema. Si no, yo no veo a Raquel en otro lado, que aquí la voy a incluir con ustedes. Raquel Fernández Jiménez, creo que es. Raquel Fernández Jiménez. ¿Listo? Ahí está. Correcto, muchas gracias, profe. Ujú. Está bien. Muy bien, entonces vamos a ir al receso. Igual, si tienen dudas pueden hacerla ahorita o si no, la vemos después del receso. La idea es que aclaremos todas las dudas que hayan hoy. La práctica sí se la subí, lo que no le subí fue el archivo Excel. Ahorita se lo subo para que empiecen a hacer la práctica. De acuerdo, nos vemos. 15 minutos.